Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por la asistencia, gracias a la Universidad Católica por prestarnos las instalaciones y a nuestras autoridades. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Hoy abordamos un tema de gran relevancia que ha generado discusión en las agencias de competencia del mundo en los últimos años, que es el papel de las plataformas digitales y el impacto en los mercados. Las concentraciones en plataformas digitales han cobrado un gran interés, han adquirido numerosas... se ha adquirido demasiada información respecto a los ecosistemas digitales y ha generado debates. Las autoridades de competencia nos estamos preguntando actualmente si los métodos tradicionales son aplicables para esas plataformas o es necesaria inclusive una normativa diferente para este tipo de transacciones. Bueno, en esta tarde tenemos el gusto de compartir y escuchar a 4 expertos que aportarán con su visión técnica. Nos acompañan el doctor Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Bernardo Maya, socio del Estudio Jurídico Maya, Wilson Guzmán, docente de la Universidad Católica de Cuenca, y el doctor Marcelo Marí, presidente de Procompetencia. Damos inicio entonces a las exposiciones. Cada uno contará con 8 minutos de exposición y posteriormente se harán las preguntas. Invitamos al primer panelista, el abogado Bernardo Maya. Adelante. Muchas gracias, estimada Dominique, por tu introducción. Buenas tardes, estimadas autoridades, estimados alumnos. Buenas tardes con todos. Creo que para hablar de este tema tan importante, que es el de las funciones de los mercados digitales, es importante primero volver un poco en el tiempo y recordar algo que para muchos fue uno de los fundamentos o principales objetivos del derecho de la competencia. Repito, esto no es algo nuevo, pero desde el siglo anterior ya se discutía por parte de importantes pensadores, como es el ex juez supremo Luis Brandeis y el jurista Edgar Bodenheimer, el rol del derecho de competencia como una forma de modular, controlar y evitar la sobreconsolidación de poder en el sector privado. A decir de estos autores y de otros de ese entonces, y también de algunos pensadores modernos, la sobreconsolidación de poder en el sector privado, esto es, autoridades no electas democráticamente, amenaza el correcto funcionamiento de una democracia y de un Estado de Derecho. ¿Y por qué he hecho esta reflexión sobre pensamientos del siglo anterior si estamos hablando de un tema moderno? Porque hoy, más que nunca, tenemos una excesiva concentración de poder en manos de pocas empresas que son justamente las principales plataformas digitales que tenemos hoy en día. Esta situación a la que me acabo de referir como esta excesiva consolidación de poder en manos de estas plataformas es lo que algunos economistas y algunas personas describen bajo el término del tecnofeudalismo. Bajo esta especie de sistema económico, nos dicen que la mayor parte de los espacios y la mayor parte de territorios en los ecosistemas en línea están controlados por unas pocas empresas que vienen a ser estos señores digitales feudales. Y todos los demás, los usuarios, los que nos apalancamos en las plataformas para nuestros negocios, venimos a ser siervos digitales, que en realidad no somos dueños de los servidores ni de los espacios donde se alojan todos estos ecosistemas, y con nuestra actividad contribuimos principalmente a incrementar y a aumentar el poder que tienen estos señores feudales digitales. Creo que es importante resaltar el nivel y grado de influencia que tienen en nuestras vidas estas grandes plataformas. Creo que hoy en día ya no es secreto que estas empresas guardan información sobre nuestros hábitos, saben a qué hora despertamos, cuánto caminamos, cómo pensamos, qué tipo de información nos interesa, entre otros factores. Es decir, nos conocen incluso mucho más que nuestras propias familias, en muchos casos. Y si a esta información, a este exceso de información que tienen estas plataformas, escuchamos al superintendente de datos personales hablarnos de lo importante que es la privacidad, agregamos el hecho de que constituyen un cuello de botella para decidir qué negocios triunfan, qué negocios
caen en los mercados digitales, para decidir además qué información podemos poner, qué tipo de información es la que vamos a estar expuestos cada que estamos viendo nuestro teléfono. Creo que es evidente que estamos frente a entidades que tienen una cantidad de influencia y poder que ningún gobierno totalitario del siglo pasado habría soñado en tener. Y pese a ello, cuando pasamos a analizar el tema de los mercados digitales, desde el ámbito ya tecnocrático, digamos, del derecho de la competencia y de las herramientas modernas que hemos desarrollado, nos encontramos ante grandes obstáculos. No, por el tiempo que tenemos, no es mi interés ahondar en todas las características específicas que tienen estos mercados, pero sí resaltar algo. Resaltar algo que es evidente. Estos mercados tienden hacia la monopolización. Vemos en cada esquina de los mercados digitales que existe una o dos plataformas que dominan estos mercados, lo cual en sí y es bastante problemático y bastante difícil para las autoridades de competencia tener que manejar esto. Si a esta monopolización y esta concentración de poder económico le sumamos el hecho de que los bienes y servicios que se prestan a través de estos medios son atípicos, que muchos de los servicios que adquirimos no tienen ningún valor y que las herramientas del derecho a la competencia están hechas justamente para lidiar con empresas que tienden a subir los precios, creo que no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo, las autoridades de la competencia están explorando y se encuentran actualmente perdidas en cuanto a qué hacer, cómo evaluar y cómo clasificar a los actores y las conductas que ocurren dentro de este tipo de mercados. En el caso concreto del Ecuador, cuando la OCDE y el BID hicieron su examen interpares, nos dijeron que para nuestra economía es fundamental lo que suceda dentro de este tipo de mercados. Es decir, que tiene un alto impacto en nuestras vidas y en nuestra economía el comportamiento de los actores en los mercados digitales. Entonces, uno esperaría que, o nos imaginaríamos, que el enforcement de la superintendencia debería igualmente estar bastante concentrado en este tipo de mercados. Pero como me refiero más adelante, vamos a ver que es bastante difícil poner la teoría en la práctica en el caso ecuatoriano para poder aplicar la normativa de competencia. Y para quienes tengan interés en la materia y que quieran conocer cómo la autoridad ha evaluado este tipo de mercados, existen básicamente dos decisiones de fusiones y concentraciones dentro de este tipo de mercados, que son el caso de Delivery Hero, que es una empresa alemana que adquiere a la filial de Globo en el Ecuador, y básicamente es lo que forma esta empresa que hoy conocemos como Pedidos Ya. El otro caso es el de TIA y Delivereo. El primero de estos casos es bastante interesante porque es la primera vez en que la Autoridad de Competencia Ecuatoriana reconoce la existencia de este fenómeno de las plataformas de dos puntas y reconoce todos estos factores que caracterizan estos mercados, como el hecho de que se compite por atención, de que existen externalidades de red indirecta, es decir, que las empresas, creo que todos aquí conocemos lo que hace Uber Eats, lo que hace Rappi, lo que hace Pedidos Ya. Estas empresas no compiten solamente frente al usuario que se descarga la app, sino también compiten en comisiones frente a los repartidores, compiten en comisiones frente a los establecimientos, y a su vez cada grupo de usuarios depende de los otros grupos de usuarios, y esto es lo que se conoce como una externalidad de red indirecta, y es algo muy característico de este tipo de mercados. Por el contrario, en la segunda decisión, que es de TIA Delivereo, también tenemos elementos importantes, porque en esta decisión la superintendencia nos dice, no por el simple hecho de que existe una página web, esto es una plataforma digital, y esto nos ayuda a distinguir de estos nuevos modelos económicos, que son los modelos de plataforma, como son Google, Facebook, todos los que usamos a diarios, versus modelos tradicionales que se apalancan de herramientas tecnológicas. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué tenemos tan poco enforcement y tan poca aplicación, pese a lo altamente relevante que son estos mercados de nuestro día a día?
Y en realidad existen algunas dificultades en la lámina, pueden ver algunas que no son todas las dificultades que se afronta tanto desde el sector privado como desde el sector de la superintendencia. Cuando estamos en el sector privado, las empresas y los abogados que estamos frente a una transacción tenemos que hacernos una pregunta siempre. ¿Tiene o no tiene que ser notificada la transacción? Y ahí empiezan los problemas en los mercados digitales. Porque como dije, las herramientas con las que contábamos para determinar cuál es el mercado relevante son herramientas obsoletas dentro de este tipo de mercados. Si no podemos delimitar mercado relevante, ¿cómo podemos nosotros entonces determinar si se cumple o no se cumple con los umbrales establecidos en la ley, particularmente con el umbral de cuota de mercado? O definir si la operación tiene efectos horizontales o verticales, que es un requisito para la notificación en nuestro sistema. Lo mismo sucede, y no es más fácil hablar del umbral de volumen de ventas, que generalmente es el umbral más obvio. ¿Por qué? Porque muchas de estas plataformas, aun cuando tengan ventas en el territorio ecuatoriano, estas ventas no se reportan mediante el RUC, no se declaran impuestos, es un poco complicado determinar cuál es el volumen de ventas de esas plataformas en el Ecuador. O si este volumen de ventas tiene que atribuirse a una conducta fuera del país. Y poniéndonos en los zapatos de la autoridad, las cosas son aún más complicadas. ¿Por qué? Porque tenemos una ley que nos genera un dilema existencial. Por un lado, el ámbito de aplicación de nuestra ley nos dice: la superintendencia tiene que actuar frente a todos esos casos en los que existe actual o incluso potencialmente un efecto en el territorio ecuatoriano. Si hablamos de plataformas digitales, un efecto potencial es prácticamente cualquier plataforma digital tiene un efecto potencial en el Ecuador. Es decir, la ley nos dice tenemos que actuar en prácticamente todos los casos de plataformas digitales. Pero mientras que la ley le dispone a la superintendencia que investigue todos estos casos, no contamos con herramientas reales para hacerlo. Aterrizando un poco a la realidad y dejando de lado la teoría de los mercados digitales, ¿qué ocurre si es que una empresa en Hong Kong adquiere una empresa en Japón y esta fusión tiene que ser notificada y no lo es? ¿Cómo puede la superintendencia notificar con el inicio de un proceso sancionatorio? No tiene las herramientas suficientes para hacerlo, pues los actos administrativos de la super carecen de valor fuera de nuestro territorio. Si no podemos investigar, no podemos notificar, no podemos sancionar, esta extraterritorialidad de la cual nos habla la ley queda básicamente en papeles. Y más allá de eso, también hay otros dos puntos que limitan bastante la actuación de la superintendencia frente a estos casos. Uno es el aspecto técnico. Se conoce que la superintendencia cuenta con excelentes abogados, excelentes economistas, pero ¿estaremos preparados en realidad para meternos a leer el código fuente de la inteligencia artificial de Google, de cómo funcionan los algoritmos? Yo creo que quizá no tengamos la suficiente conocimiento para hacerlo. Además, ¿qué representa Ecuador frente a una transacción mundial? Si el día de mañana la superintendencia dice: no voy a permitir una fusión en mercados digitales, lo más probable es que simple y llanamente esas empresas lleven a cabo la fusión y decidan no operar en el mercado ecuatoriano porque es un mercado muy pequeño y irrelevante frente al negocio. Si bien el problema de los mercados digitales, las plataformas y el exceso de poder que se consolida en estos ámbitos no es algo que se puede solucionar de la noche a la mañana, sí se pueden hacer bastantes cosas para tratar de mitigar los posibles conflictos que puedan generarse. Desde el ámbito de la competencia, ya desde el ámbito técnico, se pueden implementar, ya sea vía precedentes o vía ley, la doctrina de la entidad económica única, para tratar de llegar a través de las subsidiarias a las empresas matrices que operan desde fuera y a las que no podemos llegar hoy en día. Igualmente, como sucede en otros lugares, a través de tratados y cooperación internacional, se puede buscar la forma de solucionar el tema de la notificación y la recopilación de información. Y por último, y haciendo eco de lo que ya han mencionado colegas más temprano el día de hoy, creo que es fundamental la existencia de una autoridad supranacional, podría ser la misma Comunidad Andina de Naciones, que conozca las fusiones y que tenga bastante más llegada de la que tiene nuestra autoridad de competencia local.
Con eso ya voy cerrando mi exposición, nada más dejando como ideas conclusorias del hecho de que en los mercados digitales existe un problema con la acumulación de poder, pero que ese problema no necesariamente puede y debe resolverse a través del derecho de la competencia, sino puede hacerse a través de otras áreas y en menor medida desde la competencia. Hasta ahí mi intervención. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por tu exposición. Bueno, en conclusión, yo veo que es notable decir que hay que adaptar las leyes de competencia e innovar los métodos de investigación tradicionales. Gracias, Bernardo. Continuamos con el siguiente expositor, el economista Wilson Guzmán. Por favor. Gracias. Yo voy a hacerlo a modo antiguo, paradito, como en mis clases. A ver, yo voy a exponer sobre las fusiones en el mercado de plataformas digitales. Aquí quiero hacer un marco, digamos, algunos conceptos básicos para entender la problemática que vamos a tratar ahora, sobre todo con los jóvenes estudiantes. Cuando nosotros tenemos empresas, llamémosle tradicionales, tenemos competencia en precios, ¿no es cierto? Esperamos que un mercado competitivo, las empresas dentro de ese mercado compitan en precios, ¿no es cierto? Y ese nos va a generar un mayor bienestar a nosotros como consumidores. Cuando las empresas colusionan, es decir, se ponen de acuerdo, yo le invito a la fiesta, a mi fiesta de 15 años de mi hija, ¿no es cierto?, a los demás empresarios de mi rama, y nos ponemos de acuerdo en el precio que yo voy a vender, por ejemplo, el papel higiénico, ahí yo estoy haciendo una colusión, y estoy formando un cártel, ¿no? Un cártel, porque me estoy poniendo de acuerdo en los precios y ya no estoy alejando de ese mercado competitivo, donde nosotros deberíamos pelear por precios y calidad, y más bien digo, nos relajamos, nos ponemos de acuerdo, vendemos al precio que queremos y estamos mejor, ¿no es cierto? Entonces, justamente esas son prácticas que se deben evitar y que debemos, entre comillas, controlar, o más bien fomentar la libre competencia. Hasta ahí estamos muy bien, está fácil de entender, es como tradicionalmente funcionan estas agencias de competencia. El problema radica cuando incursionamos en el mercado de plataformas digitales. ¿Por qué? Porque hay la competencia. Facebook, ¿qué les está vendiendo? Instagram, ¿qué les está vendiendo? ¿No es cierto? No venden un producto a un precio. En el caso de Facebook, Instagram y demás, el producto somos nosotros, somos el dato, nosotros somos el producto. Mientras más usuarios tienen estas empresas, mayor es la cotización, mayor es su incremento en la cotización en la bolsa de valores, y eso les da la ganancia. Entonces ya la lógica del negocio cambia, ¿no? Porque no hay el precio, sino acá decimos, bueno, son usuarios y son datos. Justamente el secretario de datos nos había dicho que, claro, ese es el nuevo petróleo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el precio que se vende por eso? Es importante. Entonces ya en ese marco conceptual nosotros nos ubicamos y decimos, bueno, ¿cuál es el marco legislativo o cómo tiene que adaptarse el marco legislativo? ¿Para qué? Para adaptarse a esa nueva realidad, donde ya no la competencia ya no es en precios o productos y nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto? Porque vamos a un lugar y decimos, miren, no hay competencia en precios, podemos hacer unas encuestas, ¿no es cierto? Los economistas medimos las elasticidades y vemos que muchas veces no hay competencias, podemos identificar estas colusiones. Pero ahora nos saltamos al mercado de los datos. ¿Cómo identificamos estas prácticas monopólicas? Esa es la pregunta. Perfecto, siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver qué son las fusiones en las plataformas digitales, la importancia del tema de competencia económica en esta área, impacto, regulación y casos relevantes. Siguiente, por favor. Siguiente, está bien. Listo, entonces, no, regresamos una. Las plataformas digitales. ¿Qué hacen las plataformas digitales? Facilitan la interacción entre distintos usuarios. Tenemos consumidores, productores y anunciantes, ¿no? ¿Qué más tenemos? Efecto de red y concentración de mercado. Es justamente a lo que tenemos que modificar el marco legislatorio para ver cómo legislamos en función de esto. Y modelos de negocios basados en dato y publicidad. El modelo de negocio ya no es el modelo clásico de que yo compro un bien, lo vendo, produzco un bien, compito, sino está en los datos y en la publicidad. Siguiente, por favor. Entonces, motivaciones para fusiones en las plataformas digitales. Expansión de la base de usuarios, eliminación de posible competencia,
acceso a tecnología y datos. El caso más emblemático, el caso de Instagram y WhatsApp comprados por Facebook. Siguiente, por favor. Entonces, Facebook en el 2012 compra Instagram, no sé si se acuerdan, y en el 2014 compra a WhatsApp. Casos similares, tenemos el caso de Amazon con esta productora de cine MGM, y también el caso de Google y Fitbit. Siguiente, por favor. Hablemos entonces del caso de Facebook, WhatsApp e Instagram. En 2012, Facebook adquirió Instagram por aproximadamente $1.000 millones, un movimiento estratégico para consolidar su dominio en el mercado de redes sociales. Entonces, ¿qué tenía Facebook? Había la competencia entre Facebook e Instagram, esta aplicación naciente que estaba cautivando a los consumidores, sobre todo a los jóvenes, a los usuarios jóvenes, mientras que las abuelitas ya estaban en Facebook, en Instagram, los jóvenes estaban migrando, ¿qué? A Instagram, ¿cierto? Eso pasó. Entonces Facebook se dio cuenta de eso y dijo, no, yo me voy a adelantar a la jugada, les voy a comprar, y les compró en $1.000 millones. Después, en 2014, Facebook adquirió WhatsApp a $19.000 millones, ampliando su influencia vuelta en el ámbito de la mensajería móvil, ¿no es cierto? Teníamos la mensajería de Facebook originaria y la nativa, y después tenemos ahora WhatsApp. Motivaciones para la adquisición, expansión de la base de usuarios, eliminación total de la competencia, acceso a nuevas tecnologías y control sobre los datos de los usuarios. Muy importante eso, ¿no? Control sobre los datos de los usuarios. Siguiente, por favor. Impactos de estas adquisiciones. Integración de nuevas funcionalidades tecnológicas que mejoran la oferta de servicios de Facebook. Digamos, todo esto se consolida ya en esta corporación que es Meta, ¿no? Y donde ustedes ya pueden administrar desde su cuenta de Facebook, también su cuenta comercial de Instagram. Expansión de las audiencias a diferentes segmentos del mercado, justo lo que hablábamos, ¿no? Mientras nuestras abuelitas ya estaban en Facebook, nosotros migramos, bueno, ya me incluyo los jóvenes, a Instagram y los usuarios de mensajería de WhatsApp. Efectos negativos, reducción de la competencia. Preguntémonos ahora con Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿cuál es la competencia? ¿Qué otro sistema de mensajería utilizan ustedes? ¿No es cierto? Preocupaciones sobre la privacidad y monopolio. La concentración de los datos en una sola empresa genera preocupaciones sobre el uso de esos datos y el control de la información personal. No sé si se acuerdan en el caso de las elecciones en Estados Unidos, el caso de Cambridge Analytics, ¿no es cierto? Y vinculado a Facebook, ya tiene implicaciones no solo en el ámbito económico, sino también en la democracia y en, llamémoslo en estos temas políticos, en esta disparidad o más bien estos polos opuestos de los sentimientos que comienzan a manejarse con las redes sociales. Siguiente, por favor. Entonces, impacto de las fusiones en la competencia. Hablamos un poco de eficiencia operativa, innovación, expansión de mercados, los efectos negativos, la monopolización, control de los datos y las barreras de entrada. Siguiente, por favor. Entonces, desafíos regulatorios y falta de un marco específico. Entonces, ahora ya vámonos asentándonos un poco al caso que de esta mesa. Los mercados digitales presentan retos únicos para las autoridades de competencia. ¿Por qué? Porque son fusiones entre plataformas con negocios o con modelos de negocios no tradicionales. Hay un uso intensivo de los datos y hay efectos de red, ¿no es cierto? ¿Qué es esto del efecto red? El efecto de red es que si ustedes logran ser una de las primeras aplicaciones, cautivan el mercado y es muy difícil que entren los demás, ¿no? No es como en la competencia de otros productos que podrían incursionar y dar a la competencia. Legislación de competencia tradicional, centrada en precios y participación del mercado, está obsoleta en estos escenarios. Muchas veces no capta el poder real de las empresas ni anticipa estas acciones no competitivas o anticompetitivas en el largo plazo. En muchos países falta un marco específico adaptado al entorno digital. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer o qué se está haciendo? En la Unión Europea ha liderado el camino con herramientas como la Ley de Mercados Digitales, que un poco ya trata de hacer un marco regulatorio para estos escenarios. En Estados Unidos se ha intensificado la vigilancia de fusiones
bajo agencias como la Federal Trade Commission y el Department of Justice, el Departamento de Justicia, especialmente en estos casos de Killer Acquisition. ¿Qué son estos casos? Estos casos son, si yo veo una aplicación que es una futura competencia para mi aplicación, ¿qué hago? Le compro a esa compañía y la mato. Así, eso es Killer Acquisition y eso se está dando mucho. Si yo soy Rappi o si estoy en el mercado ecuatoriano y veo que hay una aplicación de delivery que le está yendo muy bien y que están haciendo en un segmento que yo no estoy atendiendo, compro la aplicación, le mato y sigo incrementando mi poder de mercado. En Latinoamérica aún está en una etapa de adaptación, hay casos como Brasil, México y Chile que avanzan en lineamientos específicos, pero el camino está, digamos, los marcos siguen siendo limitados y tenemos que generar este marco legislativo. Siguiente, por favor. Perspectivas y tendencias futuras, mayor escrutinio regulatorio y bloqueos a funciones estratégicas, regulaciones, que es lo que necesitamos sobre el uso de los datos y la competencia justa, y obviamente este crecimiento de las plataformas descentralizadas. Esto va de la mano con toda la economía vinculada a la cadena de bloques, a blockchain, ¿no es cierto? Y todas estas apps que comienzan a salir desde estos mercados descentralizados. Eso quizás es un poco el futuro, también yo le pondré un poco de ojo a este último punto. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, conclusiones y recomendaciones. Las funciones pueden generar eficiencia, pero también riesgos de monopolización. Caso emblemático Meta en este momento. Necesitamos fortalecer marcos regulatorios y recomendaciones como generales, ¿no es cierto? Transparencia, regulación en el manejo y el uso de datos, para eso ya se están generando, existen secretarías al respecto en los países, y seguir con la promoción de una competencia justa. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson, por tu intervención. Ahora damos paso al doctor Marcelo Marín, presidente de Pro Competencia Ecuador. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Marín Sevilla. Yo voy a exponer sobre lo mismo, sin embargo, desde el punto de vista de cómo se debería hacer el control de fusiones y adquisiciones de las plataformas informáticas basados en la teoría del daño de los mercados digitales. No podemos saber cuáles deben ser concentradas o fusionadas o controladas si es que antes no podemos saber el riesgo del daño. Eso es imposible. Primero siempre tenemos que saber el riesgo del daño. Si no hay riesgo de daño, no deben ser concentradas. Así de sencillo. Vamos, comencemos, por favor. A ver, la primera teoría del daño, son varias, ¿no? Son 6, 7. Yo nombré las tres más importantes porque por temas de tiempo, son 10 minutos. Se llama Killer Acquisitions, es utilizada en el control de fusiones horizontales en el mismo mercado digital. Después con el ejemplo vamos a entender bien a qué me refiero yo con horizontales en el mismo mercado digital. Los efectos de la fusión están relacionados con la eliminación de la competencia potencial. Chao competencia. Vamos a ver cómo. El objetivo de la empresa adquiriente no es eliminar un competidor actual, sino eliminar o frenar la entrada en su mercado de la empresa que está adquiriendo, extendiendo la duración del adquiriente de su monopolio en dicho mercado. Estamos hablando del mismo mercado digital. Ejemplo, es el mecanismo mediante el cual Facebook adquirió Instagram. Son dos redes sociales. Mismo mercado relevante. Dos redes sociales con diferentes nombres que se dedican a lo mismo. Por eso están en el mismo mercado relevante. ¿Sí? Para muchos esta operación no debería haberse aprobado, puesto que Instagram pudo haberse constituido como un competidor relevante de Facebook. Es verdad. Esto habría asegurado una mayor competencia en el mercado relevante de la provisión de servicios de redes sociales. Sigamos. ¿Cuáles son los efectos anticompetitivos de estas Killer Acquisitions? Seguimos en la misma teoría del daño, ¿no? Un posible efecto anticompetitivo usado es la fusión horizontal, es por el alza de precios. Aunque los servicios de estas redes son gratuitos para los usuarios, una eventual competencia entre Facebook e Instagram pudo haber beneficiado a quienes pagan por el uso de estas redes, como los anunciantes. Los anunciantes, ustedes no pagan, pero ustedes les está pagando el anunciante. A ellos sí les suben el precio. Otro posible efecto que pueden tener las fusiones horizontales es la reducción de la innovación de productos, ya que la innovación de una empresa puede tener un efecto de canibalización sobre el beneficio de la otra. ¿Sí? Sigamos. Recordemos que siempre estamos hablando del mismo mercado digital. Para determinar si una fusión horizontal puede ser perjudicial para los competidores, es necesario preguntarse si la empresa que está siendo adquirida es realmente un potencial entrante al mercado. Otro factor es si la empresa está siendo adquirida por el único
entrante potencial a dicho mercado, o al menos el más efectivo. De lo contrario, la empresa adquirida no es el único entrante potencial. Ya vamos a ver el ejemplo. Vamos al siguiente. Esto es el ejemplo de la teoría del daño de los killer acquisitions. Cuando yo me refiero al mismo mercado relevante, a ver, primero vamos a explicar esto. Este es un ecosistema digital. ¿Sí? Esto no es una plataforma cualquiera. Esto es un ecosistema digital. Amazon es dueño de Amazon Pay, de Luna, de Alexa, de Echo, de Audible, de Twitch, de Amazon. ¿Sí? En el primer círculo concéntrico están las empresas de la cual Amazon es dueño. ¿Sí? En el último círculo concéntrico están las empresas de las cuales Amazon no es dueña, pero son competidores directos. Ejemplo, Amazon e eBay son competidores. Ahí están en el mismo mercado relevante porque son ventas por plataforma. ¿Qué pasaría si Amazon compra eBay? ¿Ustedes tienen dónde elegir? Exacto, estamos hablando del mismo mercado. ¿Sí? ¿Por qué no podemos controlar en este momento? Y ahí sí, ustedes dominan esto más que yo. ¿Por qué no se puede controlar esto? Ahora, la decisión 608 de la Comunidad Andina, al igual que todas las leyes del mundo y que todas las decisiones supranacionales, tienen carácter territorial. Siempre. La ley tiene carácter territorial, las normas tienen carácter territorial. Con el disparo de lo digital, se comienza a vender todo por Internet. Hace ya 10 años se profundiza el tema con la pandemia. Y sucede que los abogados de la Unión Europea comienzan a incurrir y meter escritos y defensas de sus empresas diciendo que las autoridades de competencia no son competentes para conocer los casos de competencia digital. ¿Por qué? Porque lo digital no está dentro del ámbito territorial. Ejemplo, en Ecuador, ¿cuál es el territorio? ¿Qué dice la Constitución? Islas Galápagos, la plataforma submarina, el norte de Colombia, sur Perú. Nunca habla de lo digital, porque lo territorial es lo físico, lo que todos nosotros podemos ver. Si no pueden ver, es lo digital. No entra en el ámbito territorial. Las autoridades son incompetentes. Por eso se crean las normas de mercados y servicios digitales, que son dos, ¿no? Es lo etéreo, lo digital, ya no va a lo territorial. ¿Sí? Esas sí pueden controlar esto. A ver, en el caso que usted me explicó esta mañana, sí, es una excepción donde usted sí puede hacerlo, pero eso es una excepción. La generalidad es esto, no se puede. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿qué pasa si es que Alexa, que es de Amazon, compra HomeKit arriba? Tampoco tienen ustedes donde elegir. Recuerden que estamos en el mismo mercado. Este es lo mismo que esto, pero de otro dueño. ¿Sí? Ahora sigamos con la otra teoría del daño. Vamos, por favor. Esto se llama, perdón, en la número 2. Esta es la conclusión ya. Siempre se debe hacer un análisis previo de concentraciones digitales. La falta de intervención puede ser más costosa que la intervención misma. Dejar que todas se unan significa que los precios van a subir para todos, para ustedes. Porque ustedes no van a tener elección. Recuerden que siempre que el producto más caro es aquel que no existe en competencia. ¿Sí? Según varios autores, ha habido un déficit de intervención en términos de fusiones digitales, permitiendo que las empresas como Google, Amazon y Apple, acabamos de ver Amazon, lo grande que es, son ecosistemas digitales, adquieren a muchos potenciales entrantes al mercado. Si adquieren al que está entrando al mercado, ustedes ya no tienen dónde elegir. ¿Está claro? ¿Ya entendieron? Ya. Sigamos, por favor. Ahora viene la segunda teoría. Recuerden, son varias. La segunda, vamos a ver solamente 3. Teoría del daño de Reverse Killer Acquisitions. Esto es en fusiones digitales, pero en otros mercados digitales. No en el mismo que acabamos de ver. No Amazon con eBay, por ejemplo. ¿Sí? Estos son otros. ¿En qué consiste esto? En estos casos, la empresa adquirente frena la entrada en el mercado número 1 de la empresa adquirida, apropiándose del monopolio que esta empresa, la número 1, tiene en el mercado número 2. Ya vamos a ver en el ejemplo para que me entiendan a lo que me estoy refiriendo. Si la empresa adquiriente hubiese entrado en el mercado número 2, se habría generado mayor competencia en él. Sin embargo, al adquirir una empresa que ya tenía monopolio dentro del mercado número 2, la competencia no se produce.
y se genera un escenario donde la empresa adquirente es monopolista, tanto en el mercado número 1 como en el 2. Ya vamos a ver el ejemplo. Dentro de un ecosistema digital, ¿no? Sigamos. Que son los más peligrosos los ecosistemas. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer en este mismo gráfico para que todos puedan entenderlo. Con lo mismo. Amazon, ya saben, ventas, pues así. Pero ahora Amazon, con su poder de ecosistema digital, ya no adquiere eBay, adquiere Disney. Y ocurre que Disney quiere poder de mercado. Entonces, Amazon tiene poder de mercado en Amazon, que es las ventas por plataforma, y ahora tiene poder de mercado en Disney. Porque acaba de comprar Disney, a pesar de que no se dedica a ese mercado relevante, a esas actividades. ¿Se entiende? Ya tiene 2 mercados relevantes. Ha comprado 2. ¿Están relacionados? Para nada. No están relacionados. Ya tiene poder de mercado en los 2. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Es la elevación de los precios y la reducción y la innovación de productos en el mercado número 2, en Disney. Porque ya tiene poder de mercado. Donde la empresa adquirente no entra como consecuencia de una transacción, porque no se dedica a hacer películas. Pero sí la controla porque es el dueño. Acaba de comprar Disney, que tiene poder de mercado. Que no se dedica a nada, que sea Amazon. ¿Está claro? Aquí también es perjudicial. Porque tiene 2, o 3, o 4, o 50 plataformas con poder de mercado y no los utiliza. ¿Y a quiénes le suben los precios? Por eso hay que controlar. Fíjate. Esta es la última. La teoría del daño de fusiones digitales conglomeradas. A ver, las plataformas informáticas son bilaterales, compradores, vendedores, dinamizar la plataforma, transaccionales, no transaccionales, o conglomeradas multilaterales, son los ecosistemas digitales que acabamos de ver. ¿Sí? En cuanto a fusiones conglomeradas de estos ecosistemas, podemos poner un ejemplo, como ejemplo la situación de una empresa que, en virtud de una política de privacidad, adquiere datos, lo que hablamos poquito, de los consumidores que le permiten adjudicarse una ventaja competitiva importante en el mercado, Big Data. Esto le permite consolidar una posición dominante en los datos del mercado. ¿Por qué esto es tan importante? El acervo fundamental ahora de las plataformas informáticas no es las ventas como en la competencia tradicional. Es decir, para hacer una barra de gráficos, a ver quién es el que más vende, quién tiene poder de mercado, ya no se hace simplemente por ventas, sino por números de usuarios. ¿Por qué? Porque mientras más usuarios tenga la plataforma, más usuarios puede llegar el alcance de estas plataformas y más puede vender. Entonces, ya no se hace solamente por ventas. Yo me imaginaba, y esto va a ir con usted, ¿cuáles son los fundamentos para medir poder de mercado? HHI, índice de dominancia, eso ya todos lo conocemos. Y si el HHI lo hacemos sin ventas y con número de usuarios, si logran hacer eso, se sacan el Nobel, ¿no? Y si se lo hace con datos también, el índice de dominancia, porque a eso vamos. Necesitamos Alcatel, telecomunicaciones, por supuesto. Pero las ventas ya no son el único acervo. Es el Big Data, el suyo. Porque Amazon ya sabe qué color de camisa le usa usted, qué precio compra, cuáles son sus tarjetas de crédito, a qué horas hace compras en el Supermaxi. Todo eso ya conoce Amazon. Entonces, ese acervo de datos es lo que más vale de todos, porque sabe cuál es la oferta que le va a mandar, cuál es la promoción que le va a mandar. Ahora, por ejemplo, se dice que la fijación de precios sí puede ser sancionada en materia digital porque ya está tipificada. Falso. No puede. La fijación de precios sí existe en la 608 de la Comunidad Andina como conducta ilegal y también existe en la normativa ecuatoriana. Pero la fijación de precios en materia digital no es la misma, no se configura jurídicamente como la fijación de precios de competencia terciaria. ¿Por qué? ¿Cuántas veces ustedes reciben promociones digitales al día a sus emails? Cientos al mes. Los algoritmos de los grandes ecosistemas digitales hacen que ellos sepan en sus tarjetas de crédito cuáles son sus cuotas de compra, qué es lo que siempre compran, y lo que el doctor, y lo mío, y lo del doctor, y lo de Álvaro Noa. Entonces, esta mesa, que cuesta $10, con el algoritmo,
los ecosistemas digitales ya saben que esta misma mesa le pueden ofrecer al señor Álvaro Novoa a $300 y a mí me ofrecen a $5. Entonces me están fijando un precio de $5 a mí que no puedo pagarlo, porque no puedo pagarlo. Y a quien puede pagar la misma mesa le están ofreciendo en $300. Sí existe la fijación de precios, por segmento social, pero no configura en ninguno de los dos casos de abuso. Porque la fijación de precios es de 10 segmentos. ¿Es ilegal? Pues sí, al de arriba le está explotando y al de abajo le está subvencionando con el de arriba. ¿Cómo se hace? Eso no se puede controlar con 608. Sería un parche. Serían 1000 parches. Hay 30 nuevas conductas ilegales que no caen con la competencia tradicional. Territorial. Sigamos, a ver, seguimos. La anterior, por favor, la anterior. A ver, sigamos, ya estoy atrasado. A ver, al vincular las políticas de privacidad, la empresa dominante puede legítimamente combinar los datos obtenidos en ambos mercados, obteniendo una ventaja prácticamente invencible en cada uno de estos. Imagínense lo que es una empresa que tenga los datos personales de hábitos de consumo conjunto de Amazon y de eBay. Imagínense ese poder. Si ya con Amazon estamos felices. Esto genera no solamente un apalancamiento y cierre del mercado, se cierra el mercado con un oferente mundial, sino que también una consolidación de poder de mercado. Las promociones, segmentar consumidores por ingreso económico, hábitos de consumo, hábitos de familia, lo cual hace que se pueda abusar de ese poder de mercado contra el consumidor digital. Sigamos. Y a ver, a esto es lo que yo les decía con el conglomerado. Las de fuera, recuerden, ¿no? Son la competencia. El interno, que es Amazon, puede comprar todas las de afuera. Ya no solamente una. Todas las de afuera. Hay varias partes, multipartes. Todas pueden ser dueños de una. Ya luego, el doctor Ocaña nos va a decir, porque no es la única, no es el único monstruo. Ya existen los gatekeepers, nombrados por las autoridades. ¿Cuáles son los más peligrosos? Ya existe eso. Sigamos. A ver, ya voy terminando. En estos casos, las agencias de competencia podrían imponer condiciones que podrían consistir en que no se pueden combinar los datos del mercado primario con los datos del mercado secundario. Es decir, usted me compra, pero usted no me va a unir los datos de los dos, ¿no? Que me va a comer al mundo. Para segmentar mercados por ingresos socioeconómicos de los consumidores, que es lo que ahora se está haciendo, los algoritmos. Usted no me puede utilizar algoritmos. Y si dicen, no se lo dice la inteligencia artificial, por favor, no soy tampoco ingenuo. ¿Cuál es el problema de este tipo de cumplimiento? Que es una medida correctiva muy fuerte. ¿Cómo se controla el cumplimiento de esto? ¿Cómo se controla que una gran plataforma no haga lo que están haciendo ahorita con los algoritmos? Ese es un gran problema. ¿Quién tiene el poder en el mundo para controlar eso? Sino ellos mismos. Sigamos. Ya, existe una gran cantidad de teorías de eso, ya lo dije. Siempre, todas las teorías del riesgo de daño para controlar las plataformas informáticas siempre están sujetas al riesgo de daño. Si no hay riesgo de daño, esto ya nos va a hablar todo, no hay que controlar. Eso puede ser perjudicial para ustedes, mucho control. En términos generales, si la empresa adquiriente no era un potencial en tanto o no era más efectivo que en otro mercado relevante, entonces el riesgo de daño por efectos anticompetitivos podría ser nulo. Entonces, en ese caso, no se controla. Si la empresa adquiriente era un potencial entrante o era el más efectivo en el mercado relevante digital, entonces el riesgo de daño por efectos anticompetitivos podría ser considerable dependiendo de las variables. A controlar. Esos son los ecosistemas. A controlar. Para defensa de los consumidores y del mercado. Digamos. Esta es la última frase. Si la autoridad de competencia interviene prohibiendo o condicionando severamente una operación de concentración digital, se podría eliminar las economías de alcance. Y eso es perjudicial para los consumidores. No toda fusión en los mercados digitales o de alta tecnología es necesariamente anticompetitiva. Hay unas que son competitivas, son beneficiosas. Es necesario hacer un análisis caso por caso para entender las características de los mercados digitales, que son totalmente diferentes a los mercados tradicionales y tienen estrategias de empresas y respuestas de los competidores aún más diferentes que en el mercado tradicional. El control es necesario, eso nos han dicho 27 países de la Unión Europea, Chile, México, Colombia, Brasil. Muchos países ya están caminando hacia el norte. A nosotros nos falta, evidentemente. Pero lo podemos hacer. Con la comunidad andina, evidentemente. Lo podemos hacer porque... Otra cosa, es verdad lo que decía Bernardo.
como Ecuador quizás no, Colombia sola quizás no, Perú solo también quizás no. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Los 27 países de la Unión Europea son un bloque tremendamente poderoso. Tienen aproximadamente 250 millones de habitantes. 27 países. La comunidad andina somos 4 millones y somos 120 millones. Entonces no estamos muy pintados en la pared. Sí podemos hacerlo. Hay que caminar. Ya sabemos que esto es difícil, pero hay que hacerlo. Hagámoslo, sí podemos. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Marcelo. Por favor, damos la palabra al doctor Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Adelante, doctor. Gracias, Dominique. A pesar de que mi expertise está en Derecho Penal, Procesal Penal, Litigación Oral y Delitos de Competencia, por la invitación del Superintendente de Competencia, Hans Emig, estoy aquí con ustedes y a quienes saludo fervientemente. Dentro de esta mesa en la que estamos, yo me voy a referir a indicadores de la existencia de una posición de dominio en los mercados digitales. Las plataformas digitales ofrecen a las pymes una forma de transitar por el mercado digital, generando la posibilidad de llegar a ser visibles para un conjunto importante de consumidores, sean estos nacionales o transnacionales, fronterizos o transfronterizos. Entonces, el amplio alcance de estas plataformas hacia los consumidores determina en sí la posición en el mercado digital y consecuentemente a ello está el riesgo en sus fusiones y adquisiciones. Y para ello me voy a referir a 4 indicadores donde posiblemente podríamos estar dentro de la posición de dominio. El primer indicador hace referencia a una doctrina que está basada en la Comisión Europea, donde expresa los mercados digitales y en ellos se observa un predominio y fuerte posicionamiento de grupos que se los llama los guardianes de acceso. Estos guardianes de acceso son empresas prestadoras de servicios básicos que tienen 3 elementos. 1, tienen una repercusión significativa en el mercado interior de la Unión Europea. 2, son una puerta de acceso, entonces, importante para que los profesionales y los vendedores lleguen a sus usuarios finales. Y 3, deben contar con una posición afianzada y duradera dentro del mercado. Por lo tanto, el primer indicador de existencia de posición de dominio en competencia digital sería ser parte de lo que les acabo de indicar, guardianes de acceso. ¿Quiénes son guardianes de acceso? Por ejemplo, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, entre otras. El segundo indicador de posición de dominio. Estos hacen referencia a mercados digitales donde muestran las características que podrían dar lugar a poder tener un mercado persistente. Y esto se da en cuestión de que los consumidores puedan encarar el importe de cambiarse de plataforma. Me explico. Si yo tengo Facebook y me quitan Facebook, tengo que ir a otra red social donde nazco desde cero. Imagínense el impacto que tiene ese costo. Y eso por un lado. Por otro lado, en el caso mismo, en el ejemplo dado, Facebook tiene acceso a otras redes. Llámense en estas Meta, WhatsApp, etc. Entonces, el costo es muy fuerte. Estas empresas proveedoras generan una dependencia por parte de los consumidores debido a las dificultades al cambio y así, entonces, entorpecen la demanda o el afianzamiento de nuevas empresas en los mercados. Por lo tanto, dicho esto, otro indicador de posición de dominio sería ser proveedor establecido con características de economía de escala y alcance.
un tercer indicador de posición de dominio. Los comportamientos de los usuarios que van relacionados con la demanda dentro de los mercados digitales, tales como la tendencia que tenemos a elegir por propios una opción predeterminada, ya sea por intención propia, como acabo de decir, o cuando las empresas se aprovechan de ellos. También pueden agravar, obviamente, la situación y restringir las presiones competitivas de un mercado. Si los usuarios, los que generan esta dependencia, estamos frente a un mercado proclive a la existencia de una sola empresa dominante creada por los comportamientos de los usuarios. Ejemplo, nosotros tenemos Google cuando tenemos un buscador. De hecho, ya se ha convertido en un verbo ya españolizado hasta que lo conjugamos. Yo googleo, tú googleas, él googlea, vamos a googlear. Como dijéramos los penales, es el verbo rector entonces hacia el que estamos ya inmersos nosotros. El cuarto indicador de posición de dominio son los análisis de competencia realizados por las autoridades de competencia o por operadores económicos, en los cuales están haciendo las evaluaciones sobre la posición de mercado, sobre el poder de mercado, que no pueden basarse exclusivamente en las cuotas de mercado por ventas de una plataforma. Consecuentemente, los exámenes econométricos, el IHH, el índice dominante o el Lember ya ahora son insuficientes. Ahora, en la actualidad, ya existen modelos de plataformas de dos lados o incluso plataformas de múltiples lados, denominados ecosistemas digitales. Entonces, la fuerza de estos nuevos modelos de negocios de múltiples lados no está a la venta sus productos o servicios. Es decir, eso no es el negocio, sino en su poder digital para llevar a la mayor cantidad de consumidores digitales. Por lo tanto, el otro indicador como cuarto al que hago referencia son los datos de los usuarios. Por ejemplo, Booking. ¿Quién no ha entrado a Booking cuando va a realizar un viaje? Y como ya nos decía Marcelo y mis antecesores, el algoritmo ya sabe cuál es mi tendencia de viaje, a dónde viajo, qué hoteles son a los que llevo, cuánto más o menos es mi coste que voy a tener en un viaje. Dicho esto, lo que les acabo de indicar, de estas plataformas digitales que generan la posibilidad de llegar a ser visibles para un conjunto importante de consumidores a nivel regional o incluso mundial, pueden y de hecho generan un riesgo de daño al mercado o a los consumidores cuando existan estas fusiones y adquisiciones que nos acaba de hablar hace un momento Marcelo. Y tomando el ejemplo de Marcelo, imagínense ustedes el impacto que tendría que una de estas empresas grandes compre acciones de otra empresa grande, así no esté en su misma línea, pero el impacto es para nosotros los que estamos aquí. Y por eso, hoy por hoy, la Superintendencia de Competencia realizan su trabajo en la forma de regular cómo no se pueden dar estas formas de competencia que podrían determinarse, y ahí voy a mi parte, como delitos de competencia que hoy por hoy en nuestro país ya está regulado e incluso ya está tipificado, y eso implicaría que si llegara a determinar la Superintendencia de Competencias, podría abrirse investigaciones penales con fiscalía en contra de estas empresas. Muchas gracias. Gracias, doctor Paul. Bueno, tal vez hacer solo un resumen. Estamos viendo que en tema de fusiones y adquisiciones es necesario avanzar e innovar en los análisis, alejarnos de los análisis tradicionales, generar una normativa de plataformas digitales y tal vez hacernos una pregunta de qué tan beneficioso es armonizar la regulación en plataformas en diferentes jurisdicciones y si es viable un marco internacional. Bueno, por cuestión de tiempo no vamos a dar paso ahorita a ningún tipo de pregunta. Sin embargo, después del foro, si alguno tiene alguna pregunta, se puede acercar a nosotros
Sin problema, muchas gracias por su atención, gracias a las autoridades y gracias a la Universidad Católica por este espacio.